Economía y psicología, psicología y economía. Cómo los factores económicos están permanentemente programando, modelando, condicionando la psicología de los seres humanos. En otras palabras, la economía, los factores económicos como principal agente de programación de la psicología y de la conducta humana. En este video muy breve te quiero dar 2 o 3 estrategias bien específicas de cómo utilizar tu cerebro para evitar ser condicionado por los factores externos económicos y para condicionarte a ti mismo para actuar muy por encima de tu rendimiento y del rendimiento de las personas en promedio, más allá de cualquier escenario económico. Eso vas a aprender ahora, eso vas a aprender acá en este video. Lo primero que tienes que entender es el impacto que tienen los factores económicos en tu psicología, lo que significa en tus pensamientos, en tus emociones, en tus sensaciones y en tu conducta. Nacer, vivir y permanentemente estar en un país, en un ámbito, en una sociedad que está en constante conflictos económicos no es gratis. Genera determinados patrones de pensamiento, de conductas, de comportamientos, principalmente determinados patrones emocionales que te limitan, que te condicionan. Esa es la palabra específica, que te condicionan. No es gratis. Si tienes 30 años, 38 años como yo, haber pasado de esos 38 años, 20 años en condiciones económicas inflacionarias, por ejemplo en el caso de Argentina, extremas. No es gratis. Eso genera un daño, entre comillas, un daño en tu psicología. Las personas que yo era, entre comillas, pequeño, no era pequeño, era adolescente, pero todavía no estaba insertado en el mundo laboral, en el mundo profesional, en el mundo de las responsabilidades, en el año 2001, recién me estaba iniciando en mi camino profesional, pero las personas que quedaron atrapadas en el corralito en Argentina, que es un fenómeno que se dio en donde los bancos se quedaron con los encajes, con los dólares de las personas, todavía hasta hoy sueñan con eso, tienen sueños, tienen pesadillas, y los comportamientos de las personas que quedaron con sus ahorros atrapados, hasta el día de hoy, estamos hablando de 20 años después, como la persona que desde niño sufre maltrato, bullying, etc., quedaron condicionados. Sus pensamientos, sus emociones, toda su psicología completa quedó condicionada y afectada a raíz de ese problema. Se produjo como una especie de trauma. Y esos traumas que va generando la economía, una economía inflacionaria, una economía de crisis permanente, van modelando la psicología de las personas. De una ciudad, de un pueblo, de una región, de un país, de un continente completo. Eso es muy importante que lo entiendas y que lo tengas presente. No por casualidad, cuando se quiere manipular a la sociedad para que vaya hacia un lado o hacia otro, para que haga o deje de hacer determinadas cosas, lo primero que afectan son los factores económicos, porque tiene un impacto brutal, porque la economía, el dinero, está plenamente, directamente vinculado con la supervivencia, que es el factor más dominante y más determinante del cerebro humano, la supervivencia. Cuando el cerebro humano ve afectada su supervivencia, automáticamente es extremadamente manipulable. Por eso los factores económicos se utilizan tanto para manipular, para dominar, para persuadir, para programar y para controlar a las personas. Entonces eso es lo primero que tienes que saber. ¿En dónde estoy viviendo? ¿En dónde crecí? ¿Dónde nací? ¿Dónde crecí? ¿Dónde me formé? ¿En qué país? ¿Con qué características económicas? Eso te va a dar una idea de cuál es tu condicionamiento. ¿Dónde nacieron, crecieron y se formaron mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos? Eso te va a dar una idea de cuál es tu condicionamiento raíz, de cuál es el condicionamiento que traes anclado en las células de tu cuerpo. Una vez que tomas dimensión de eso, vas a estar en condiciones de poder, ahora sí, empezar a mover las palancas psicológicas correctas para revertir esa programación y para poder observar desde afuera o desde un plano superior
te vas a poder ver a ti mismo y entender por qué tienes determinadas conductas, por qué tienes determinados pensamientos, determinadas emociones respecto al dinero, respecto a la riqueza, respecto a los ricos, respecto a la economía, respecto al futuro, respecto a ti mismo como individuo, tu capacidad. Ese es el paso fundamental. Eso se llama el primer paso, el paso de la conciencia. Darte cuenta del contexto y empezar a ver ese contexto, verte a ti mismo desde afuera. O sea, salir de adentro del problema. Ese es el primer paso. Si no logras hacer eso, va a ser muy difícil que puedas cambiar. Porque no puedes ver con quién estás luchando o contra qué estás luchando. O contra qué te tienes que enfrentar. O sea, ese es el primer paso. Entender el efecto brutal que tienen los factores económicos en tu psicología, en la forma de pensar, de sentir y de actuar. Te voy a contar experiencias de mi propia vida que han sido muy impactantes y que son las que me han llevado a investigar todos estos temas. Por ejemplo, por mi profesión viajo mucho, he viajado muchísimo y viajo mucho por todas partes del mundo. Me conozco toda Latinoamérica, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, México, Estados Unidos. Conozco mucho también Europa. Y en Europa, por ejemplo, lo que me pasaba a mí, que soy argentino, que he nacido y me he criado en un contexto de crisis permanente, en escenarios inflacionarios, me ha pasado y me pasaba, ahora ya no tanto porque recién ahora empieza a haber inflación en Alemania, por ejemplo, en Europa, pero me pasaba que viajaba 6 años seguidos, 5 años seguidos, suponte, todos los veranos, por 3 o 4 meses a Alemania. Ir al supermercado y ver que el precio de la mermelada, el precio de la carne, el precio del pan, el precio de lo que sea, está igual o incluso a veces más barato que el año anterior, era algo inconcebible para mí. Era inconcebible. Es como que estaba mirando algo que era, no sé, como un acto de magia, un milagro, no podía ser real. De la misma manera que le pasa, por ejemplo, mi esposa es alemana, cuando vino por primera vez a Argentina, ahora ya tiene 12 años viviendo acá, pero ver cómo todas las semanas, escucha lo que te digo, todas las semanas aumenta el precio de las cosas, de los productos, de los bienes y los servicios, va generando un condicionamiento en tu cerebro. Hace que se ejecuten determinadas condiciones neuronales bien específicas, que son diferentes a las conexiones neuronales que se ejecutan en un individuo que está en un ambiente económico en el cual el precio siempre es el mismo por los últimos 10 años. Y acá viene la parte más importante de la cuestión. El cerebro, la psicología, tanto como la economía, funcionan por expectativas. Y esa es la trampa o la clave que tú tienes que entender para empezar a manipular tu economía, a manipular tu situación financiera, a manipular tu realidad financiera. Tienes que entender cómo funciona la mente humana, la psicología y la economía, que es un reflejo de la psicología. Funciona por expectativas. Hay un fenómeno que se produce a nivel neurobiológico por la forma en la cual funciona el cerebro, que es que cuando tiene una expectativa a nivel inconsciente, ¿qué significa? Grabada en lo más profundo del funcionamiento del cerebro. Eso significa inconsciente. Tiene una expectativa. Voy a ir a tal fiesta y nadie me va a saludar. ¿Por qué tienes expectativa? Da igual. No nos vamos a meter ahí en este ejemplo. Pero tengo esa expectativa. Voy a ir a una fiesta y nadie me va a saludar. Si esa expectativa está grabada a nivel inconsciente, el inconsciente, acuérdate lo que siempre te digo, maneja el 98% de tu fuerza psíquica. Si tú tienes esa expectativa cuando vayas a la fiesta, ¿a que no sabes lo que va a pasar? Nadie te va a saludar. De la misma manera que si tienes una expectativa positiva, voy a ir a esta fiesta y la voy a pasar de puta madre, la voy a romper toda, voy a reventar la noche, esa es tu expectativa guardada, grabada a nivel inconsciente, a que no sabes lo que va a pasar. Tienes un 98% de posibilidades de que sea eso lo que ocurra en la fiesta. El cerebro siempre, mejor dicho, la realidad siempre tiende a cumplir con tus expectativas. ¿Por qué? Porque la realidad es una manifestación del inconsciente. Entonces, inconscientemente,
Tu cerebro va a empezar a ejecutar pensamientos, emociones, sensaciones, sentimientos, acciones. ¿Para qué? Para cumplir con esa expectativa. Vas a llegar y vas a estar sonriendo inconscientemente. ¿Por qué? Porque tengo la expectativa de pasarla bien. Voy a estar interactuando con las personas de una manera diferente, inconscientemente, sin darte cuenta. Bueno, a nivel económico, a nivel financiero, pasa exactamente lo mismo, en todas las áreas de la vida en realidad. Pero la economía, hay muchos economistas que dicen, es la ciencia de las expectativas. Tú generas, siembras unas determinadas expectativas en las personas, los próximos 10 años son de crisis. Y empiezas a sacar en todos los medios de comunicación que los próximos 10 años van a ser de crisis. Y empiezas a dar factores macroeconómicos, microeconómicos, factores de todo tipo. Empiezas a bombardear a la población con eso, a las personas, y esa expectativa se va a terminar cumpliendo en la realidad. ¿Cuál es la clave? Que tú comiences a manejar tus propias expectativas, no la expectativa que los otros te quieren generar. Da igual en qué país estés. Lo importante es que tú comiences a controlar y a manipular esas expectativas de manera consciente y aprendas a sembrar esas expectativas positivas. Esa es la clave. A sembrar expectativas positivas dentro de tu mente inconsciente, dentro de tu subconsciente, para después poder verlas plasmadas en la realidad. Lo cual, en un escenario de expectativas negativas, es casi un milagro, casi, pero no lo es, porque hay algunos pocos individuos que logran hacerlo. ¿Qué individuos? Los que tienen el control de su psicología. Lo que enseño en el último curso de Health Sellers Academy, supremacía mental. Hay un módulo específico de cómo implantar expectativas positivas a nivel subconsciente para después plasmarlas en la realidad. Pero ahora te voy a dar 2 o 3 estrategias para que lo puedas hacer. Después, si quieres, puedes ir a profundizar al curso, a supremacía mental. Pero es muy importante primero que entiendas eso. Por ejemplo, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de las ventas, ¿quiénes son los mejores vendedores? ¿Quiénes son los mejores emprendedores? Da igual cuál es la economía. Por ejemplo, Mercado Libre, que no sé si fue el primer unicornio, pero fue uno de los primeros empresas argentinas que logró la evaluación de $1.000 millones, surgió en la época de la crisis. ¿Por qué? Porque, escucha esto, siempre hablo del ambiente, me vas a ver en todos los videos hablar del ambiente, de las personas que te rodean. Estos individuos, Marco Galperín y todos los demás, los fundadores de Mercado Libre, ¿a dónde se formaron? ¿A dónde fueron y vieron con sus propios ojos, escucharon con sus propios oídos, palparon todas esas ideas? Afuera. Todos ellos se formaron en universidades norteamericanas. No sé si se formaron, pero estuvieron ahí 1 o 2 años, no sé cuánto, no conozco 100% la historia de ellos, pero esto es así. O sea, trajeron sus expectativas, su visión, la expectativa que es una visión anclada. Una visión anclada al inconsciente. Eso es una expectativa. ¿De dónde la trajeron? De afuera. De donde vieron cómo estaba funcionando. La trajeron acá y la implantaron primero en sus mentes, en su cuerpo y luego en esta economía. Los grandes vendedores, los grandes negociantes, los grandes emprendedores, ¿quiénes son? Los que llaman por teléfono, levanto el teléfono para hacer una venta y tengo una expectativa positiva de que voy a cerrar ese negocio, de que me va a atender la persona correcta. Mirá por dónde empieza. De que la empresa que estoy llamando es la correcta, de que voy a hablar con la persona adecuada, de que voy a vender, de que voy a cerrar el negocio. ¿Sabes qué? El 98%, no voy a exagerar, 90 y 95% de los vendedores tienen expectativas negativas. Ahora voy a llamar y este no me va a atender, voy a llamar y seguramente me va a filtrar la secretaria, no, seguro me va a decir que tiene un precio más barato. Esas son las expectativas inconscientes de la mayoría de los vendedores, ni que hablar de los emprendedores. ¿Por qué?
Tenés que preguntarte, ¿por qué tienen esas expectativas? Porque su tatarabuelo, su abuelo, su papá, su mamá y ellos vienen absorbiendo esa información de un medio ambiente socioeconómico negativo. Y toda esa información se ha quedado grabada en las células, en el inconsciente. Por eso, de forma automática, tienen expectativas negativas. Y si tú tienes expectativas negativas, ni Buda, ni Mahoma, ni Jesucristo, ni nadie va a lograr que puedas tener resultados positivos en la realidad. Porque la realidad es un reflejo de tus expectativas inconscientes. ¿Me entiendes hasta ahí? Por eso es muy importante que sepas cuáles son tus expectativas, y ahora te voy a enseñar cómo empezar a implantar expectativas positivas. Pero primero tienes que entender esto que te estoy explicando. Tienes que entender eso primero. Es muy importante, es clave, es fundamental. Sobre todo en el mundo de los negocios, en todo en general, pero en el mundo de las ventas, los negocios, el emprendimiento, los que tienen éxito son aquellas personas que tienen expectativas positivas. ¿Cómo implantar expectativas positivas en mi mente subconsciente? Paso 1, te lo acabo de decir. Primero, darte cuenta de que tienes expectativas negativas, si es que las tienes, de dónde vienen. Entonces te logras disociar. Ok, cada vez que te encuentras a ti mismo, voy a llamar por teléfono a un cliente y me escucho los pensamientos de esas voces que hay dentro de la mente, las sensaciones negativas. No, este seguro que no me va a atender, seguro que se quiere. Ahí está, esas expectativas son una programación, nada más. Se pueden cambiar, pero tienes que darte cuenta. Ese es el paso número 1. Paso número 2. ¿Cómo se implanta una expectativa? Hay diferentes formas. Te voy a dar la más básica, la más simple, pero que si no logras hacerla más simple, después mucho menos vas a poder hacer las otras. La más simple es que agarres un lápiz y un papel. Hoy tengo que llamar a tal persona. Puede ser un cliente, puede ser cuando vas, por ejemplo, las personas que están buscando trabajo, también. Esto aplica exactamente para ellos. La mayoría de las personas que van a buscar trabajo tienen la expectativa de no encontrarlo. ¿Por qué? Porque estoy en un escenario de recesión económica y mi abuelito me dijo que no iba a encontrar trabajo y que está muy difícil encontrar trabajo, y cuando vengo camino a buscar trabajo en la entrevista me encontré con 5 amigos que vienen de otras entrevistas de trabajo donde no consiguieron trabajo, y escuché al tío, del primo, del amigo, del suegro, del cuñado que no encontró trabajo. Todas esas expectativas. Entonces le pones stop a eso y escribes, bueno, trabajo número 1 o cliente número 1, ¿cuáles son mis objetivos? Vender tanto, en este precio, con estas condiciones de entrega. Y mi expectativa, ¿cuál es? Tener una reunión positiva, generar empatía con el cliente, generar un buen rapport y venderle X cantidad de productos o de servicios. Anotar tus expectativas. Esas son mis expectativas. Saber cuáles son tus expectativas, tenerlas definidas. Al tenerlas definidas, saber que, como dice la palabra, son tus expectativas, son mis expectativas, no la expectativa de mi abuelita, de mi papito, de mis amiguitos, de los boluditos, de esto, de lo otro. No, eso no, mis expectativas. Cuando sabes cuáles son tus expectativas, las tienes escritas, las tienes definidas, puedes y estás en condiciones de poder incorporarla a nivel inconsciente. ¿Cómo? Escribiéndola, leyéndola todos los días. Antes de hacer la llamada, bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son mis expectativas para esta reunión? Mi expectativa es tener una excelente reunión, una reunión espectacular. Mi expectativa, aunque no me contraten, es tener y dejarle una extraordinaria impresión a la persona con la que me voy a entrevistar. Da igual. Esas son mis expectativas. La expectativa, ¿quién la maneja? ¿Quién la controla? Yo, en este caso. Una vez que tienes definida tu expectativa, desea lo que sea que vas a lograr, desea lo que sea que quieres conquistar, desea lo que sea que quieres conseguir, sea cual sea tu objetivo, tienes que repetirte permanentemente esas expectativas de manera consciente, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche.
como un fucking robot, ¿me entiendes? Porque de esa manera es como el cerebro se programa, de esa manera es como te han venido programando desde el tatarabuelo hasta hoy, por repetición y alto impacto emocional. Alto impacto emocional, tenía $100.000 guardados en el banco y el banco me lo especificó. Eso es impacto emocional. Impacto emocional es cuando llegas a tu casa cuando eres niño y ves que tus padres, tu madre o con quien sea que están en tu familia se pelean o hablan en voz baja porque no tienen para comer, porque no les alcanza para llegar a fin de mes, porque tú pides unas zapatillas porque los otros compañeritos de tu curso tienen zapatillas nuevas y te dicen que no tienen. Todo eso son experiencias de alto impacto emocional que van generando una determinada forma de sentir. Entonces, cuando tú generas esas expectativas positivas y las empiezas a repetir en voz baja dentro tuyo, conscientemente todo el tiempo te estás repitiendo esas expectativas, hay 3 claves que esas expectativas deben cumplir para que se graben en tu inconsciente. 1, deben ser racionales, deben ser lógicas. ¿Por qué? Porque donde no sean lógicas, la computadora biológica que tienes acá la va a rechazar. Si tú vienes de los últimos 5 años nunca haber trabajado 1 hora, no puedes generar una expectativa de decir voy a ganar $100 millones el próximo mes. Olvídate. El computador biológico te lo va a bloquear, te lo va a anular porque no tiene lógica y no está vinculado con tu realidad. Entonces tienes que generar una expectativa positiva que esté por encima, entre comillas, de tus expectativas o tus estándares, pero que tampoco sea algo ilógico. Entonces lo primero que tu expectativa, dentro de lo positivo, de lo muy bueno, de lo extraordinario que tú te propones, tiene que ser lógico. ¿Ok? Eso es lo principal. Ahí estás interactuando con una parte, el neocórtex, con una parte de tu cerebro, al darle lógica a tu expectativa. Ok, el neocórtex se queda tranquilo. Ok, esta expectativa sí puede ser real si me esfuerzo, si le meto tantas horas por día, empezar a hacer cálculos, si hago esto, si cambio mi conducta, sí, esto lo puedo cumplir, esta expectativa es real. La otra, tienen que ser tus expectativas, tienen que estar alineadas con tus emociones, con tus valores, con tu core value, como se denomina en Estados Unidos, con tus valores centrales. Si tú tienes, por ejemplo, la expectativa de irte a vivir a otro país, voy a cambiar de vida completamente, voy a comenzar este negocio, este emprendimiento y me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Pero internamente tienes valores o programaciones que te hacen ruido y no, pero si yo me voy para allá voy a dejar solo a mi abuelita, y mi abuelita que fue la que cuando yo era chiquito me crió y me dio la mamadera y la que me daba el té con leche cuando yo tenía hambre, y cómo la voy a dejar a mi abuelita sola, y yo, esa expectativa, esa visión genera un cortocircuito con tus valores. ¿Qué tienes que hacer ahí? Modificar tus valores y darle una respuesta consciente a por qué irte a vivir a Estados Unidos no es traicionar a tu abuelita, sino que es todo lo contrario. De allá de Estados Unidos le voy a mandar $, a la abuelita le voy a construir una casa más grande a la abuelita, cuando tenga algún problema le voy a llevar al mejor hospital a la abuelita. Todo eso le tienes que contestar a todos esos valores que tú tienes y que te pueden hacer cortocircuito con tus expectativas. Si no, esa es otra parte del cerebro límbico, emocional. Ahí estás utilizando una de los estímulos más poderosos que tiene la psicología humana, que son las emociones. Entonces, si tú tienes alineado tus expectativas con la lógica y ahora con tu sistema emocional, esas expectativas son casi, te diría, prácticamente indestructibles. Porque ya tienes alineado la lógica y las emociones. Entonces es muy importante que cuando tú generes tus expectativas, escuches, sientas, percibas lo que sientes, si no hay algo de esa expectativa que te hace ruido con tus valores o con tus sistemas de creencias, ¿ok? Y por último, es que, y tal vez esto es lo más difícil, acá es donde la gran mayoría de las personas nos autosaboteamos. Por último,
es muy importante, esto es muy difícil porque requiere de un examen interno muy importante, que esas expectativas no sean para contentar a tu abuelita, ni para contentar a tus amiguitos, ni para contentar a una especie de presión social o de mandato social, familiar o de quien carajo sea, sino que sean propias, aquello que tú quieres, que a ti te apasiona y a nadie más. Ahí es donde conectas la tercera parte, que es la parte que está vinculada con tu instinto, con tu parte primitiva, con aquello que es único tuyo y que viene solamente de ti y de nadie más. ¿Qué es lo que a ti te apasiona? Y en base a eso que a ti te apasiona, que a ti te gusta, que a ti te conmueve, que a ti te hace perder el sueño, que a ti te llena de energía, en base a eso generes tus expectativas y no en base a las expectativas de nadie más. Entonces, de esa manera, da igual cuál es la expectativa económica del resto de la sociedad. Da igual lo que dicen los noticieros, lo que dicen las redes sociales, lo que dicen los medios de comunicación masiva, lo que dicen todos tus amigos que van a pedir trabajo y no encuentran, da igual. Porque tú estás empezando a trabajar, a utilizar la máquina biológica, creadora de realidad más poderosa que existe y que ha existido, y probablemente que existirá, la máquina biológica más poderosa, tu cerebro, que funciona con expectativas. Y ahora tú estás aprendiendo cómo generar, implantar semillas de expectativas en tu mente subconsciente siguiendo estos 3 pasos. Y una vez que haces eso, el cuarto paso y último, el más importante, es que tú no traiciones tus expectativas. Y que si tú dices, mi expectativa es que yo voy a levantar este teléfono, voy a hacer 30 llamadas y de 30 llamadas voy a meter 10 ventas, tú hagas las putas 30 llamadas. Si tú traicionas tus expectativas, olvídate. Nadie va a venir a hacer las 30 llamadas por vos. Si tú dices, yo voy a ir a hacer un viaje o voy a ir a visitar 30 bancos a presentarles mi proyecto, y de esos 30 bancos, 1, 2, 5, 10 me van a decir que sí, que van a estar interesados en mi proyecto porque mi proyecto es innovador, tiene esto, tenemos un gran equipo, vas generando todas tus expectativas, pero después suena el despertador para levantarte a la mañana. Tienes que ir a hacer esos kilómetros caminando, en colectivo, en tren, en paloma mensajera, en lo que sea, y no vas, es peor. O sea, esa contradicción de que tus acciones no cumplen con tus expectativas es peor que si no tuvieras expectativas. Ya te lo aviso, es un arma de doble filo. Generar expectativas positivas y no cumplir con las acciones que esas expectativas requieren es peor que no tener expectativas, ya te lo estoy diciendo. Porque te traicionas a ti mismo, y ahí viene la otra parte y la última de la que te quiero hablar. Te traicionas a ti mismo y te desmoralizas. Que ese es uno de los principales objetivos que tienen las crisis económicas permanentes. Tú quieres desmoralizar a un pueblo, a una nación, a una ciudad, a un país, a un continente, introdúcelo permanentemente en crisis económicas. Mira a tu alrededor en Latinoamérica, yo viajo por toda Latinoamérica. La gran mayoría de la sociedad están planchados, permanentemente desmoralizados, sin confianza y sin autoestima, que son los 3 valores fundamentales que se necesita para progresar en la vida, para progresar principalmente financieramente: confianza, autoestima y una moral elevada. Esos son los individuos de los países, de las potencias mundiales, tienen esas 3 cosas: confianza y autoestima brutal, por las nubes, y una moral a prueba de todo. ¿Pero por qué? Porque desde hace 200 años que la realidad y las expectativas vienen evolucionando permanentemente y cumpliéndose. Cuando a un norteamericano le cae en una crisis, ¿cuál es la expectativa? En 5 meses salimos. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho otras veces. Entonces tienen expectativas inconscientemente grabadas a nivel celular de generación en generación.
Entonces cuando caen en una crisis, cuando tienen un problema personal, lo que sea, la expectativa automática, natural de esas personas con confianza, con autoestima, con una moral elevada, ¿cuál es? Salir adelante, ahora vamos a crecer el doble. En cambio, la moral, la confianza y la autoestima de las personas, los individuos que nacen, crecen, se desarrollan en ambientes económicos negativos, de crisis permanente, tienen la moral, la autoestima castigadas, lastimadas, amedrentadas, porque saben que salgo de esta y viene y caigo en otra, y sale este presidente y viene otro que es peor, y después de este que es peor no se puede estar peor, viene otro que es peor, ¿entendés? Y después otro que es peor. Entonces eso va generando una expectativa negativa, y cuando eso se ancla a nivel inconsciente, olvídate. Por eso no es gratis nacer, crecer y vivir en un ambiente socioeconómico de crisis permanente. No es gratis. Eso genera secuelas, como cuando eres niño y te viven haciendo bullying. Después eso va generando secuelas y va generando patrones de pensamiento, de emociones y de sensaciones que modelan tu psicología. Esto es lo mismo. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo revertir ese condicionamiento psicológico producido por la economía, principalmente en los países latinoamericanos, como te acabo de decir? Sembrando expectativas positivas, que estén alineadas a lo que a ti te apasiona, a tus expectativas y a la de nadie más. Que tengan un fuerte anclaje emocional, que no estén en contradicción con tus valores centrales, con tu sistema de creencias. Y si están en contradicción, o revisas tu creencia o revisas tus expectativas, pero no puedes tener enfrentado tus expectativas con tu sistema de creencias, porque no vas a ir a ningún lado. Vas a avanzar un paso para adelante, uno para atrás, uno para adelante, uno para atrás, ¿ok? Y tercero, que tengan lógicas esas expectativas, que sean razonables dentro de lo que es tu vida. Y repetición, 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 repetición. Porque no existe, como explico en Supremacía Mental, no existe la no sugestión, no existe el no condicionamiento. Si tú no te estás autocondicionando con expectativas positivas, no es que no pasa nada, me quedo neutro, no. Todo lo que la información que estás recibiendo, cientos de miles de millones de bits de información de tu medio ambiente que te rodea, permanentemente te están condicionando negativamente. O sea que es, te diría, prácticamente un deber, una obligación moral, que tú permanentemente estés trabajando con tus expectativas positivas. Si eres dueño de un emprendimiento, si tienes personas a cargo, si eres jefe, si eres gerente, si eres un director ejecutivo, es tu obligación moral no solo trabajar con tus expectativas positivas todos los días, sino que bajarle línea y expectativas positivas, sembrar expectativas positivas permanentemente en tu equipo, en tu familia, en las personas que tienes a cargo, permanentemente, todos y cada uno de los días, como un fucking robot, como una maldita inteligencia artificial que no se detiene nunca, como un algoritmo, permanentemente generando expectativas positivas, porque todo el tiempo está siendo bombardeado por expectativas negativas. Y por último, la advertencia que te di. Una vez que tienes eso, que tus acciones no traicionen tus propias expectativas, porque ahí sí tu vida se va a transformar en un infierno, peor del que ya tal vez estás viviendo si has nacido y has crecido con estas condiciones económicas y has sido condicionado con estas condiciones económicas. Va a ser peor. Más vale quédate como estás, no hagas nada. Pero no se te ocurra traicionar con tus acciones tus expectativas, porque ahí la vas a pasar muy mal. Pues te estás poniendo en contra de las leyes naturales con las que opera la naturaleza. Ok, espero que te sirva. Soy Mariano, esto es Hell Sellers, el único maldito lugar donde sé que no quieres estar, pero donde vas a encontrar todo aquello que profundamente deseas.